disciplinas personales, espirituales, privadas. Y dirán, ¿por qué un título tan largo si solamente aparece allí con el promo de disciplinas personales? Cuando pensamos en disciplina, ¿en qué piensa la gente normalmente? En levantarse temprano, algunos, otros en asearse los dientes antes de acostarse, o tener el hábito de tener regulado todas sus actividades durante el día y además terminar lo que han comenzado. Así, ¿no? Dependiendo de lo que signifique disciplina, incluso para otros disciplina a veces es esta parte de la disciplina. Pero miren, papás, esto cuando señala disciplina física para los hijos, no estamos hablando de golpes, estamos hablando de la disciplina punitiva. La disciplina punitiva es cuando le da en sentido negativo a alguien lo que se merece por lo que hicieron sus hechos. Pero la disciplina podría ser instrucción, asesoramiento, también enseñanza, o inclinar a la persona a una serie de reglas y regulaciones que en el tiempo formen ciertos hábitos y dejen a la persona preparada para ciertos eventos de la vida. Pero ese no es nuestro tema. Obviando que algunos ya han caminado por allí o están caminando, queremos hablar de disciplinas personales, porque como nación y como individuos y en su casa, todos han estado sujetos a ciertas disciplinas y han estado bajo la influencia de ciertos pensamientos, digámoslo así, guía, que son pensamientos de los que en su casa se han establecido como normas de vida, y de ahí que sea tan difícil llevarles la contra a los nuestros, en nuestra cultura, de acuerdo a nuestra idiosincrasia. Personal, eso quiere decir que es ya nuestro el asunto, que tiene que ver con nuestra madurez y en nuestra cosmovisión de lo que hemos hecho, la toma de decisiones. Pero espirituales deja fuera el gym, espirituales deja fuera cualquier ciencia, como las matemáticas, la aritmética, la lógica, la pedagógica, deja fuera cualquier situación más que el asunto espiritual. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando? Y si no, ahí están en nuestras series, lo que uno es, espíritu, alma y cuerpo. Conócete a ti mismo. Por eso espiritual y privado, porque cuando hablamos de la generalidad de la creencia de las personas, la gente cree en general en muchas cosas, incluso asiste a recintos religiosos donde el cúmulo de las personas tienen un credo, un guía espiritual y piensan que ya se ejercitaron espiritualmente para algo. Pero la verdad es que eso sería colectivo y aquí estamos hablando privado, en privado, lo que tú y Dios en tu espíritu experimentan y hacen. Y a partir de allí poder crecer. Por eso estamos hablando de un paso más en la vida de fe y en la jornada de cada uno de los que estamos aquí. En nuestra jornada espiritual, todos los días avanzamos, pero les tengo malas noticias, ¿eh? Si no avanzan, esto no es como cuando estás en aritmética sabiendo qué son las tablas de multiplicar. Difícilmente se te van a olvidar, o sea, no vas hacia atrás. Pero en la vida espiritual, si no vas hacia adelante, en el tiempo retrocedes. Porque hay todo un mundo, un sistema acomodado para exactamente contrarrestar lo que espiritualmente tú y yo hemos avanzado. De ahí que disciplinas personales, espirituales, privadas, es un tema que van a tener que estar revisando por mucho tiempo y repasando, como algunos que me están escuchando ahorita dicen, ¿y por qué nos habla tan despacio el pastor? ¿Y por qué nos está diciendo tan puntual? Estoy intentando ser puntual porque queremos repasar esto para los que ya lo sabemos, pero queremos presentarlo delante de aquellos que tal vez sea su primera vez que está escuchando algo así como lo que estoy diciendo. Así que hoy vamos a hablar de la oración como tal vez la primera de las disciplinas personales, espirituales, privadas que debemos estar atendiendo en algún momento de nuestra vida. Y la primera quisimos comenzar con la oración porque la gente incluso tiene devoción a la oración. No sé si han escuchado algunos de, bueno, es que es bueno orar, o alguien ha dicho por allí en tus entornos que es mal orar. Incluso algunos lo piensan que es como reflexionar, ¿no? Sí, podría ser como reflexionar. De hecho, Dios en las disciplinas personales, espirituales, privadas, aclara nuestro pensamiento cuando oramos. Se vuelve más profundo y agudo. Puedes ver con claridad y recibimos respuestas de justo lo que le estamos pidiendo a Dios. No solo tangiblemente, sino en nuestro propio ser experimentamos la guía de nuestro Dios. Por eso yo quiero que hasta el cansancio, si se pudiera, tomáramos como base este versículo de la Biblia. Vamos a ver otros, pero quiero que tomen como base Mateo 6:6. En memotecnia hasta sería fácil recordar, ¿verdad? Mateo 6:6. A ver, en su mente, aquí si no audiblemente, digan, ¿cuál es el texto?
Mateo 6, 6. Eso no fue en la mente, ¿verdad? Pero como siempre estamos animando a que lo digan aquí presencialmente. Pero en su mente, a ver, otra vez, en su mente todos díganlo otra vez. Mateo 6, 6. No fue en la mente otra vez. Bueno, ese es el peso de las palabras. Por última vez, ahora sí, como repaso, dígalo en su mente. Mateo 6, 6. Ya se quedó. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, déjeme ver para este lado. Cuando ores, eso es un adverbio de tiempo. Cuando ores, cuando lo hagas, quiere decir que hay libertad de hacerlo. Algunos dicen a las 5 de la mañana, la verdad es que yo nunca me levanto a las 5 de la mañana y si puedo lo evito siempre, honestamente, ¿no? Amaría levantarme después de las 8:30 de la mañana. Nací a las 8:30 de la mañana, así que a lo mejor eso me condicionó que si no me levanto a las 8:30 despuesito, me siento cómodo. Antes me siento muy mal todo el tiempo, sin embargo hay que hacerlo, ¿no? Pero sería feliz. Cuando ores puede ser a las 2 de la mañana, puede ser a las 12 de la noche, puede ser a las 5 de la tarde, puede ser durante todo el día, porque hay un secretito. Orar sin cesar, eso está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 17. Dios nos invita a orar sin cesar. Quiere decir que es nuestra relación de tal manera con nuestro Dios que todo el tiempo estamos platicando con Él. ¿Cómo les quedó el ojo, verdad? Pero cuando ores, este adverbio de tiempo que está calificando el orar, tiene que ver con circunstancias y espacios y que es diferente al estar hablando con Dios todo el tiempo. Es un tiempo selecto y por eso dice, entra en tu aposento. Disciplinas personales, espirituales, privadas. Entra en tu aposento, donde tú tengas un lugar apartado, calmo, tranquilo. Puede ser, no te lo recomiendo que vayas a una zona deshabitada en estos lugares, en estos días, pero puede ser la azotea de tu casa, puede ser si tienes un estudio. Algunos han entrado a donde está el WC para poder tener un tiempo calmo cuando su casa está tan chiquita, que ahí se han metido, aunque le parezca irreverente, a buscar estar a solas con Dios. Y cerrada la puerta, porque es privado, ora a tu Padre, qué tremendo, que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, justo Dios como omnipresente, ya te vio, ya te escuchó, ya te oyó, te recompensará en público. Ahora, si esto lo volteamos, la recompensa en público antes de orar y buscar a Dios en secreto, es imposible, porque Dios premia la fidelidad y Dios va dándole pasos de crecimiento a la persona que se ejercita en estar en comunión y en relación con Dios. Por eso quisiéramos ver que hay 3 garantías que nos da la oración. En esta primera disciplina privada, espiritual, personal, no solo es algo bueno, sino que hay 3 garantías, que son las únicas que vamos, hay muchas cosas más, pero que por cierto, nosotros podemos tener en la oración. Y la primera de ellas es esta: ora a tu Padre que está en secreto. Y ahí, a parte final de este sencillo enunciado, está en secreto. ¿Qué se siente cuando llegas a tu casa y no hay nadie? ¿O qué se siente cuando te citan y se supone que te están esperando y tocas y nadie abre? ¿Qué se siente cuando llegas a una oficina y te sientas a esperar a alguien que hizo una cita contigo y que va a llegar y que no llega y ni siquiera se disculpa? ¿Qué se siente? Pero Dios, no obstante que es una persona, y por supuesto que tiene sentimientos, porque las personas sentimos, las personas no tienen que ver con cuerpo como pensamos, tiene que ver con intelecto, emociones, voluntad, designio propio. Dios también sufre, porque sin duda nuestro Padre, como los papás de todos los aquí presentes y los que están allí viendo este video en este momento, siempre nos esperaron y estuvieron atentos a nuestra llegada. Hablamos de una situación normal de papás. Así que ora a tu Padre que está, y no sé si eso en gramática sea un presente continuado, que sería en español un presente pluscuamperfecto, si mal no recuerdo en reglas gramaticales. Está, es aquí y de aquí en adelante siempre está. Por eso aquí nos tiene que recordar eso que justamente tenemos abajo, de eso de ora a tu Padre, que es un fragmento del versículo que recién leíamos de, dígalo en su mente, Mateo 6, 6. La omnipresencia de Dios en la oración. Así que no importa dónde estés y no importa cuáles sean las circunstancias, qué confortante es saber que Dios siempre está. Y miren,
vamos a decirlo como Paco Patricio dice, y un largo etcétera, ¿no? Y un muy grande etcétera, etcétera. Así que la omnipresencia de Dios nos garantiza muchas cosas, pero aquí miren, vamos a conectarlo justo al calce, o digamos abajo de su diapositiva o de ilustración que aparece en pantalla, dice la versión de la Biblia que estamos leyendo. Hay Biblias impresas y si usted tiene una Biblia impresa en su casa, pues puede fácilmente buscar en ella, pero aquí para efectos de practicidad estamos citando la Biblia y poniéndola en la pantalla delante de todos, así, de manera instantánea básicamente. Así que es la versión Reina Valera revisada 1960-1998 y el salmo es, dígalo en su mente, el salmo 139, exactamente. Y dice así el versículo 1, oh Jehová, lo escribió el rey David, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Eso es como hablar de hacer la vida. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Eso es como decir, ni siquiera yo mismo me entiendo y tú ya entiendes perfectamente bien toda mi confusión, mi necesidad, mis emociones, mi daño, porque sí hay daño emocional, sí hay daño psicológico. Yo sé que causa controversia esto que estoy diciendo, pero habría que darse la oportunidad para analizarlo y verán que sí, sí hay daño emocional. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos, los buenos y también los malos, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué maravilloso es eso. Y de hecho en el Salmo 139, cuando sigue hablando el rey David, dice, qué maravilloso es esto, alto es, no lo puedo entender, porque se trata de esta omnipresencia de nuestro Dios, que lo sabe y está en todas partes y al mismo tiempo, y que puede estar justo cuando cierres la puerta, cuando entres, cuando tú ores y entres en tu aposento y cerrada la puerta, oras a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y entonces, para testimonio de los demás, algunos notarán que nuestra relación con Dios es real. Justo eso es lo que va a pasar. Nuestra relación con Dios se hará evidente, y qué bendiciones que si se hace evidente es porque yo ya la estoy disfrutando, la relación con Dios. Lo más importante de la relación con Dios es eso, la relación con Dios. No es lo que pueda venir aparejado con tener una relación con Dios. No, lo más importante de la relación con Dios es Dios mismo. Y Asaf en el Salmo 73 lo dice así: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción, que es Jesús, está firme para siempre. Así que cuando uno se agarra de Dios, se estabiliza de todo estilo, incluido emocionalmente, y por supuesto crece espiritualmente. Así que la primera garantía es que Dios, como es omnipresente, estará. Así que ora a tu Padre que está en secreto, y la omnipresencia de Dios será manifiesta en tu vida en la oración. No es automático, se tiene que invocar el nombre de Dios. Pero la segunda cosa sería, y tu Padre que ve en lo secreto. Así que no es un Dios que, como algunos papás, y esto no es una pedrada para nadie, pero pues están en el sillón de la casa. Y antes se usaban tener el periódico así enfrente de ellos. Y llegaba en la caricatura el niño y le tenía que bajar el periódico después de que le habló 3 veces su esposa, o su hijo, o el vecino, y hazme caso, y bajaba así el periódico y veía así, ¿qué me dijiste? Porque estaba, pero no escuchaba. Y aquí el Padre ve en lo secreto. O sea, quiere decir que Dios sí está atento, aunque son muchos los que nos acercamos a Él y muchos de sus hijos estamos buscándolo a Él. Él está atento de todos sus hijos, y eso nos habla de la omnisciencia de Dios en la oración. Dios ve en el sentido de entender lo que le estamos diciendo, y eso de sabernos comprendidos, híjole, qué descanso da para todos nosotros, ¿no? De hecho, en muchas clases y en muchas reuniones y en terapias espirituales o psicológicas, la gente normalmente lo que más hace es escuchar, pero escuchar con comprensión, y eso es verdadera comunicación, porque no se trata nada más de ser una escucha, porque se volvería un monólogo. Pero cuando vemos la vista de Dios en el sentido de comprender lo que estamos viviendo y sintiendo, en ese momento tenemos alivio. Cuando alguien dice, te entiendo, o quiero entenderte, o más o menos me acerco a lo que estás pasando, o quisiera saber exactamente, dame más detalles porque quiero entender lo que está pasando dentro de tu interior. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Cuando alguien nos escucha y comprende
lo que le estamos diciendo. Lo contrario es igualmente cierto. Es decir, cuando un principio que obra para bien también puede obrar para mal. Alguien que te escucha pero que no comprende ni entiende es como hablar con la pared. Hasta es un dicho, ¿verdad? A ver, habla con la pared. O incluso algunos en tono de desafío dicen, háblale a la mano. No hay comprensión de lo que estás diciendo, porque la comunicación tiene que ver con comprender sentimientos, y en el lado humano hasta el lenguaje no verbalizado es algo que la gente al notar debe comprender, y obvio, hay signos ahí que te dicen cómo se siente la persona y qué está experimentando. Pero para Dios no hay necesidad de experimentar nada de esas cosas, ni el lenguaje no verbalizado, porque he aquí, aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Y eso quiere decir que Dios entiende bien. Pero en este instante, y de hecho no lo tengo en mis notas, me acuerdo de Hebreos, que dice que no tenemos el libro de Hebreos, realmente la epístola de Hebreos, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de la divina gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Esa es la invitación de un padre que comprende, déjeme decirlo así, y lo he dicho cuando alguien ha perdido un familiar, ha pasado por un grave accidente, le digo, Dios comprende. ¿De veras, pastor, Dios me comprende? Sí, Dios te comprende. Tienes que orar, tienes que ponerte en las manos de Dios, porque Dios te entiende y sabe el pulso de tu corazón. Eso es tremendo. Pero miren, la porción que quisiéramos ahora recordar, entendiendo que Dios nos comprende, por eso, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, y esa es oración, en estas disciplinas personales, espirituales, privadas, vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. La manera de acercarse a Dios, sí puedo pedirle, pero sería bueno de vez en cuando decirle, gracias Dios, gracias porque estoy, gracias porque necesito. Increíblemente, gracias porque me duele la cabeza. ¿Cómo que gracias porque me duele la cabeza? Me decía Paco, que es mi papá. Paco me decía, Paco, me duele la cabeza, le decía a los niños, ¿no? Porque nunca le dijimos papá. Paco, me duele la cabeza. Y dice, qué bueno, es señal de que estás vivo. Qué bueno, pues sí, si te duele la cabeza, estás vivo. Así que hay que darle gracias a Dios en todo y no por todo. Pero esto conéctelo, por nada estéis afanosos. Así que Dios, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará, que te ve en secreto te recompensará en público. Por eso el afán, la ansiedad, el estrés, que es básicamente el rápido deterioro de todas las cosas. Apenas compras algo, lo que sea, no solo un coche, un reloj, un iPad, un celular, y automáticamente vale menos, a veces hasta la mitad. Ese rápido deterioro de las cosas, que es la ley centrífuga que pasa en todas las cosas, es la que acaba con todas las cosas y nos causa a nosotros, se nos está yendo la vida. Afán, ansiedad, estrés, y todo eso dice, no estéis afanosos porque Dios conoce nuestras peticiones. Ahora entonces, eso dice Filipenses 4:6, pero nuestras tres garantías vamos sumando. La primera, ora a tu Padre que está en secreto. Su omnipresencia ahí se manifiesta. Y tu Padre que ve en lo secreto, ya te vio, ya sabe, ya te comprende. La omnisciencia de Dios está en la oración. De manera que nosotros tenemos confort. Pero le podemos sumar nuestra tercera y última, y no se emocionen porque todavía vamos a ver un poquito más, ¿eh? Ya, vamos muy rápido hoy, ¿no? De eso se trata, que sea puntual lo que estamos haciendo. Te recompensará en público. ¿Se acuerdan de la oración de Salomón? ¿Se acuerdan lo que pidió Salomón en algún momento? Sabiduría, porque Dios lo estaba eligiendo para ser rey de Israel. Resulta que el primer rey, Saúl, fue desechado, luego vino David, que era varón conforme al corazón de Dios, y llegó Salomón, que disfruta más bien de la bendición de estar en la descendencia del rey David. Eso es todo el asunto, porque Dios hizo un pacto con el rey David. ¿Cuál era ese pacto? Que no faltaría cetro en su descendencia, o sea que siempre habría un rey a partir de David. Así que vinieron más reyes, no solo Salomón, sino que Salomón tuvo a Roboam, y luego del otro lado estaba Jeroboam, y viene una línea de muchos reyes, y siempre se escucha este estribillo de parte de Dios: por amor a mi siervo David. ¿Por qué por amor a mi siervo David? Porque los reyes vigentes en el momento en que Dios estaba tratando con ellos no se merecían ser reyes,
no merecían guiar al pueblo de Dios. Sin embargo, como Dios había comprometido su palabra con el rey David, y de ahí vendría Jesucristo, porque qué curioso es que la Virgen María puede llegar hasta el rey David, y de José, que era el tutor de Cristo, puede llegar hasta el rey David, y que ya sabemos que José era más un tutor porque su padre era más bien el Espíritu Santo, y la Virgen María realmente fue su madre por obra del Espíritu Santo. Ahí van, las dos vertientes van hasta el rey David, las dos. Así que podemos decir que la promesa de Dios se cumplió en el rey David a partir de Jesús, porque Jesús es el Rey de Gloria. Jesús, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, la muerte no se enseñorea más, y por cuanto vive eternamente, Él también ora. Puede interceder eternamente por los que se acercan a Dios a través de Él. Qué tremendo es que Jesús, igual antes de partir de esta tierra, rogó por los que habrían de creer, no solamente por ellos, sino por los que habrían de creer por la palabra de ellos. Entonces, la oración es una bendición. Pero regresamos al asunto de Salomón. Y Salomón pidió: Dios, no te pido poder, no te pido riqueza, no te pido fama. Y haga la lista. ¿Cómo sería nuestra lista hoy de las cosas que la gente pide? Hágala en su mente, la lista. Un coche. Todo el mundo quiere un coche. Bueno, sí es una necesidad del coche hoy, pero no el coche que estás pidiendo, ni de la pintura que estás pidiendo, ni de los rines que estás pidiendo. Un trabajo, sí, un trabajo es una necesidad hoy. No, pero no ese trabajo que estás pidiendo, ni con ese sueldo que estás pidiendo. Eso es si Dios quiere. Ahora, yo les tengo buenas noticias, porque sí necesitamos una casa, pero no la casa que estás pidiendo, ni del tamaño que estás pidiendo, ni con las recámaras que estás pidiendo, ni con los muebles que estás pidiendo. Eso es añadidura. Pero Dios nos da mucho más abundantemente de lo que entendemos y pedimos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Así que cuando uno es humilde, Dios le da mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos o necesitamos. Te recompensará en público, normalmente es la parte donde comienza la gente, pero si notan, en estas disciplinas personales, espirituales, privadas, es como el resultado de una relación y no el enfoque y la meta de la relación. Te recompensará en público, más bien es el resultado de una relación, y déjenme decirlo, en los términos en los que Dios quiere, siendo que Dios, nuestro Dios, es bueno, y Él da mucho más abundantemente de lo que entendemos y pedimos. Ese es nuestro Dios, así que sí, pidamos una casa, sí pidamos un transporte, sí pidamos un empleo, sí pidamos salud, pero dejemos que Dios responda como Él quiere respondernos. O sea, hay que pedirle específicamente. Y entonces Salomón pide a Dios no oro, no poder, no popularidad, no fama, pide sabiduría para servir al pueblo de Dios. Y entonces Dios lo recompensó en público, porque le hizo el rey más famoso de toda la historia de aquellos años. Le dio paz, le dio abundancia, le dio riqueza, le dio sabiduría, y digámoslo, aunque al final de su reinado no merecía seguir siendo rey, por amor al siervo David, Dios mantuvo su promesa. Y aquí les tengo una noticia por inferencia. Si nosotros nos acercamos a Dios, lo más probable es que nuestros hijos se acerquen a Dios. Pero si nosotros nos alejamos de Dios y no oramos y buscamos a Dios, es seguro que nuestros hijos se van a alejar de Dios. Eso es seguro. Así que nosotros podemos romper la cadena en donde volvamos a Dios e iniciemos no solo teniendo una religión, sino una relación con Dios. Y las disciplinas personales, espirituales, privadas, la oración, una de ellas, es la que me dice que tengo una relación real y viva con Dios. Y esto entonces, la recompensará en público, habla de la omnipotencia de Dios en la oración. Dios es omnipotente y se manifiesta, así que mi oración no es omnipotente, mi oración no es poderosa. Perdón por los que tengan el don de oración y que se les facilite hablar con Dios por horas sin parar, qué bueno, pero aún así nuestra oración no es la palanca que mueve al mundo. Lo que mueve al mundo es la respuesta, la que viene de Dios. El omnipotente es Dios, no nuestra oración. Y siempre caemos en esos juegos de palabras porque se oye muy bonito, ¿no? La oración es la palanca que mueve al mundo. No, yo no diría así. Dios es la palanca que mueve al mundo y que en un chasquido de dedos podría acabar con todos nosotros, así como también por su palabra entendemos que el mundo ha sido constituido. Así que dice Primera de Juan, la epístola, el capítulo 5, versículo 4 de la Reina Valera revisada. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, siendo que Dios es omnipotente, Él nos oye. También nos lo dijo Mateo en su mente, 6:6.
Así que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, comprende lo que sabemos, lo que entendemos, lo que necesitamos, en cualquier cosa que pidamos, sabemos, eso es certidumbre, y de hecho de eso habla primera de Juan 5, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, y esas peticiones no es más que oración. Ahora sí nos perfilamos al final. Ahí tiene en las disciplinas privadas, las disciplinas personales, espirituales privadas, 3 cosas, y hay muchísimas más, que Dios nos da después de orar a tu Padre que está en secreto. Dios está, y tu Padre que ve en lo secreto, entonces te entiende o sabe tu necesidad, te comprende perfectamente. Después, y solo después, te recompensará en público, que eso es la omnipotencia de nuestro Dios. Por eso quiero leer esta versión y que quede también en un formato diferente. Si ven ahora, es la nueva versión internacional. La nueva versión, no es la Reina Valera. Después podemos hablar de las versiones de la Biblia, y cuando le toque al pastor Eduardo Bravo hablar de leer, a lo mejor menciona algo de las versiones de la Biblia. Nueva versión internacional que nos sirve para estudiar. Usamos la Reina Valera, insisto. Pero dice aquí en el versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Ese es el desafío de nuestro día en las disciplinas personales, espirituales, privadas. Manténganse alerta. Si uno no avanza en la vida espiritual, ¿se acuerdan que les dije al inicio? Uno retrocede. Aquí no te quedas donde te detuviste. Perseveren en oración por todos los santos. Y de hecho, esas partes finales, desde el versículo 17 del mismo Efesios 6 o el mismo versículo 19, hablan de la oración. Orar, orar, pedirle a Dios, pedirle a Dios. Quiero leerlo otra vez. Quiero leerlo una vez más. Oren en el Espíritu en todo momento. Orad sin cesar. Con peticiones y ruegos. Eso es la humildad con la que tenemos que hablar. No obstante las 3 garantías, hablar con Dios. Manténganse alerta, sería el propósito. Y perseveren en oración por todos los santos. De manera que cuando yo veo esto, puedo sentir que Dios me habla de una manera tan clara como para poder dejar mi vida así, ya lista para conectarme con Dios y seguir adelante. Bueno, pero yo quisiera terminar como lo hace Néstor. Ya cité a Paco Patricio hace rato, de un grande y largo etcétera. Pero ahora quiero hablar de algo que me mandó Daniel Flores y que no había leído en la mañana y que justo va perfectamente bien con nuestra clase. Y así hace Dios todas las cosas. Miren, lo que el diablo teme. Justo este versículo que está aquí es lo que el diablo teme. Que nos mantengamos alertas. El diablo teme la oración. Imaginen esta escena. Se sentó en la parte trasera de la sala durante una sesión de estrategia. El diablo fue el que se sentó en la parte trasera de una sala en una sesión de estrategia. Una docena de demonios se reunieron para escuchar el informe sobre la vida de un santo particularmente firme. Entonces, que no está mi iPad conectado, está perfecto, no pasa nada, ¿no? Así que déjeme terminar aquí. Gracias por decirme, ¿no? Una docena de demonios se reunieron para escuchar el informe sobre la vida de un santo particularmente firme. Así que no va a tropezar. Se quejó el diablo responsable, el diablillo responsable de su destrucción. No importa lo que haga, no le da la espalda a Dios. ¿Cómo se oye eso? El consejo comenzó a ofrecer sugerencias. Quítale la pureza, dijo uno. Ya lo intenté, respondió el demonio, pero es demasiado moral. Quítale la salud, insistió otro. Lo hice, pero se rehusó a quejarse o a murmurar. Quítale sus pertenencias. ¿Están bromeando? Le he arrancado al hombre cada centavo en su posesión y aún así todavía se regocija. Durante unos momentos nadie habló. Y finalmente, desde la parte trasera de la habitación, donde estaba el diablo, vino la grave y mesurada voz de Satanás. Todo el consejo volteó hacia atrás a ese ángel caído y que se estaba levantando o poniéndose sobre sus pies. Su rostro pálido se encontraba escondido por la capucha. Una larga capa cubría su cuerpo. Ya se lo imaginaron todos, ¿verdad? Levantó su mano huesuda e hizo esta sugerencia: debes quitarle lo más importante. Debes quitarle lo más importante.
debes quitarle su oración. El diablo quisiera que no oráramos, ninguno de nosotros, porque puede intentar destruir todo lo demás, pero si yo practico esta disciplina personal, espiritual, privada, difícilmente el diablo podrá hacer algo contra nosotros. Así que como personas debemos sumarnos a los colectivos, pero nuestra oración debe comenzar con nosotros mismos. ¿Qué tal si oramos? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por habernos permitido esta reunión, grabar esta clase y tener la bendición de poder también ahora tomar algunos principios de ella y fortalecernos en la vida espiritual. Te rogamos, Dios, que nos bendigas, rogamos que bendigas a los que nos están escuchando y que hoy podamos dar este paso en nuestra jornada de fe y crecer teniendo una comunión diaria contigo a través de la oración. Rogamos que si hay alguien aquí que no ha puesto su fe en Jesús, que no te sigue, que a partir de este instante decida hacerlo para tener perdón de pecados y vida eterna, Señor. Y que su vida espiritual comience ahora y siga orando. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dios los bendiga. Qué gusto.